¿Cuántos errores has cometido en tu vida? ¿Alguna vez te has esforzado al máximo por algo y aún así no salió como querías? Cuando eso pasa, ¿qué haces? ¿Te rindes sin intentarlo de nuevo o aprendes de ello para hacer cada día mejor? Porque al final, los errores no detienen tu sueño, lo impulsan. Un error solo es un error cuando decides dejar de intentarlo. Mientras sigas avanzando, mientras sigas queriendo aprender, cada tropiezo es una pieza más del camino hacia lo que quieres lograr. Y si hay un personaje que refleja esta filosofía en su máximo esplendor, ese es Nikola Tesla, el genio más brillante de la historia y para muchos el mejor personaje de toda la serie, y mi personaje favorito, no solo de la serie, sino de la ficción. Nacido en una noche de tormenta, conocido como el único mago en la historia de la humanidad, el científico loco del SIC, un hombre cuyos inventos siguen modelando nuestro mundo, generadores eléctricos, sistemas de radio, bombillas, avances tan revolucionarios que la gente las confundía con magia. Pero no, Nine no es magia, es ciencia. En esta obra conocemos su pasado, un niño alegre, apasionado, impulsado por una imaginación infinita y sobre todo por su mayor inspiración, Dane. Este era un genio del pueblo, siempre buscando ayudar a los demás con sus creaciones. Pero incluso él, alguien tan brillante, vivía con el miedo. Se preguntarán, ¿miedo a qué? Miedo a equivocarse, a decepcionar, a no ser perfecto. Y es ahí cuando el pequeño científico, con tan solo 5 años, dijo unas palabras que marcarían su destino. Es normal cometer errores, los nuevos descubrimientos nacen de ellos. Un niño de 5 años, volando al genio que todos admiraban. Un niño entendió lo que muchos adultos jamás entienden. ¿Has conocido personas así? Personas que al mínimo fracaso dejan de hacer algo que les apasiona, simplemente por el miedo a volver a fallar, y en vez de volverlo a intentar, deciden rendirse. Pero Nikola no es así. Pero tristemente, la tragedia llegó. En una noche de tormenta, Dane fue a revisar su molino, su gran obra, su proyecto más importante, y Nikola, guiado por un mal presentimiento, llegó para encontrarlo sin vida en el piso. El mundo se quebró, pero no se detuvo. En lugar de, como muchas personas, hundirse en el fracaso que tanto aterraba a su hermano, Tesla decidió algo extraordinario. Dane no sería olvidado, sus avances, sus errores, sus sueños vivirían a través de él. El molino, mal construido, no porque fueran los pobladores sin experiencia, sino porque algunos planos estaban mal, no fue para Tesla un símbolo de fracaso, sino un recordatorio de que todo puede perfeccionarse. Lo tomó como aprendizaje, lo mejoró, y 6 años después completó la obra de su hermano. Era una manera de honrarlo, de continuar su legado, de demostrar que incluso del dolor pueden hacer algo grandioso. A partir de ahí, Tesla siguió evolucionando, creando, soñando, hasta convertirse en uno de los seres humanos más influyentes del siglo pasado, a tanto de la historia real como del universo de Record of Ragnarok. El mensaje de detrás de Tesla es simple pero poderoso: equivocarse no es fallar. Fallas cuando decides rendirte. Mientras aprendas, mientras avances, cada error es un paso más hacia tu propia genialidad. Llegado hasta el pequeño científico, Nikola dedicó su cuerpo y alma a construir un legado digno del superhéroe que para él fue su hermano. Y gracias a ese corazón bondadoso que siempre se caracterizó, Tesla jamás buscó poder, fama o gloria. Su meta era ayudar a la humanidad, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Y aunque murió sin recibir el reconocimiento que merecía, decir no fue reconocido es casi una mentira, porque Tesla no dejó de existir con su muerte. Tesla morirá el día en que sus aportes dejen de ayudar a la humanidad. Y considerando que incluso como octavo representante de la humanidad, casi un siglo después de su nacimiento, sus ideas siguen vivas, no parece que ese día vaya a llegar pronto. Ya en su primera aparición, nos deja claro su nivel de entrega, no solo por él, sino por todos los científicos que trabajan a su lado. Pero Tesla era especial. Él fue el que puso más empeño en su proyecto, no solo porque era el quien arriesgaría su vida, sino porque representa perfectamente el arte de nunca rendirse. Gracias al apoyo de Gondul, su proyecto perfecto por fin vio la luz. Muchos lo llamaron magia, pero para Tesla eso nunca fue magia. Fue ciencia. Así nació el superautómata Beta. Y solo falta fijarse en que ese B es por algo. Hubo un superautómata A, un prototipo, posiblemente falló, se construyó y simplemente no cumplió con los estándares de Tesla. ¿Lo detuvo eso? Jamás. Esto es lo que se llama subtexto en una obra, algo que tú puedes intuir por ti mismo, pero no se dice implícitamente en la obra. Cada fracaso alimentó su determinación. Cada error fue un paso más hacia el proyecto perfecto. Ese hombre no subió al escenario con la certeza de ganar. Subió con la certeza de enfrentar a los dioses, de mirar lo imposible a los ojos y aún así avanzar. Y entonces por fin, Tesla contra Belcebú, magia contra ciencia, luz contra oscuridad. La batalla va a empezar. Uno se acerca al dios, con una curiosidad casi infantil, y lo más sorprendente, habla con amabilidad. Eso lo convierte en uno de los pocos combatientes, quizá junto con Okita y Susano, que tratan a su oponente con una actitud verdaderamente amistosa. Y ojo, respeto no es amistad. Respeto lo tuvo Hades hacia King. Ira tuvieron Hércules, Serfuku, Poseidón. Seriedad mostraron Thor, Lugo, Raiden, Adán, Buda. Mientras enojo lo tuvieron Loki, Buda, Jack y Zeus. Tesla era distinto. Él demuestra una humanidad pura desde el primer instante. Durante toda la pelea mantiene esa misma vibra.
actitudes curiosas, amigables, exploradoras, porque Tesla odia quedarse con dudas. Tesla quiere comprenderlo todo. Y aquí es donde la obra nos da una lección humana muy poderosa. ¿Cuántos de nosotros no somos lo contrario? Personas que creen saberlo todo, que deciden que lo desconocido es irrelevante, que lo que no entienden no es de su incumbencia. Personas que estudian una carrera y juzgan inútil cualquier otro conocimiento fuera de su área. Personas que miran por encima del hombro al que sabe distinto, como si su mundo fuera el único válido. Esa es la naturaleza del ser humano, un ego enorme que prefiere tener la razón antes que buscar la verdad. Tesla, en cambio, es justo lo contrario. Un hombre dispuesto a aprender todo, incluso mientras arriesga su vida. Pero también, en este panorama tan sombrío, surge una pregunta inevitable. Si el humano es capaz de tanta maldad, de tanta indiferencia, ¿qué es lo que hace a algunos que deciden caminar en dirección contraria? Porque así como existen quienes se dejan consumir por la oscuridad, también existen quienes eligen ser luz, y esa luz, aunque pequeña, aunque frágil, aunque parezca insignificante frente al abismo, es suficiente para desafiarlo todo. Porque recordemos que el inicio del Ragnarok, en primer lugar, sin contar las oscuras ambiciones de Odín, este concepto de los dioses decidieron exterminarnos por un mal uso que le dábamos a nuestro planeta, que se supone que es un lugar para todos, pero el matar animales, destruir hábitats, no por supervivencia, sino por simplemente estética, o algo peor, las pruebas de maquillaje, pruebas estéticas, porque la maldad del ser humano no aparece de golpe, no nace de una explosión repentina de oscuridad, es algo más lento, más silencioso, más cotidiano, que desliza entre gestos pequeños, entre excusas que uno aprende a repetirse, entre pensamientos que se justifican. Aunque sabemos que no debería existir, la maldad humana rara vez se presenta como un monstruo visible, casi siempre se disfraza de normalidad. Esa persona que no ayudaste a cruzar la calle, esa persona que estaba mal y no tuviste el valor de ayudarla. Todo ese tipo de acciones que no te hacen ser mala persona, pero sí son actitudes que podrías mejorar. Es fácil creer que la gente mala es aquella que comete actos atroces, los villanos que uno imagina en historias, pero la realidad es más inquietante. La verdadera maldad está en acciones diminutas que se hacen sin remordimiento, en la crueldad que se ejerce por costumbre, en la capacidad de cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno simplemente porque no es nuestro problema. Lo más perturbador no es que algunos llegan a hacer, sino la frialdad con la que pueden hacerlo. El ser humano hiere por ambición, por orgullo, por miedo o simplemente porque puede. Y cuando descubre que su poder sobre otros no tiene consecuencias inmediatas, empieza a repetir ese comportamiento. Como quien afila un cuchillo, nadie se vuelve cruel de un día para otro. Se practica, se aprende a ignorar la empatía, a callar la conciencia, a endurecerse cada vez un poco más. Pero hay una pequeña chispa que se manifiesta en humanos como Nikola Tesla. Mientras una parte de la humanidad destruye, camina, hiere, consume sin pensar en el mañana, Tesla representa todo aquello que podríamos ser si rompiéramos con esa naturaleza egoísta. Curiosidad en lugar de indiferencia, dedicación en lugar de soberbia, creación en lugar de destrucción. No se niega la maldad humana, se reconoce, se entiende, lo ha visto de cerca, sabe que su especie fue causante del Ragnarok, que los dioses no juzgan por destruir a nuestro hogar, por matar por placer, por torturar animales, por convertir en sufrimiento en industria y ego en estilo de vida. Y aún así decidió creer. Mientras otros humanos pelean por motivos de venganza, ira, tristeza, desesperación, Tesla pelea por un lugar distinto. Convicción de que la humanidad puede ser algo más, de que puede prosperar, de que puede evolucionar para mejor. Esa es la prueba viviente de que la maldad no es un destino inevitable, sino la elección. Así como se entrena la indiferencia, también se puede entrenar la empatía. Y ahí, entre cables verdes, vapor, chispas y fórmulas imposibles, Tesla construyó su propia respuesta al problema de la oscuridad humana, convertirse en su luz. Por eso, su combate contra Belcebú no es solo magia contra ciencia, ni humano contra Dios, es un choque de filosofías. Belcebú marcado por el sufrimiento, resignado a la oscuridad que lo rodea. Tesla impulsado por la esperanza, decidido a iluminar todo aquello que es condenado. Tesla no se enfrenta a dioses para demostrar que los humanos son perfectos, se enfrenta para poder demostrar que pueden mejorar en algo, que pueden mejorar en todo lo que se propone. Y un mundo donde la maldad avanza silenciosamente, donde el egoísmo se normaliza, donde la oscuridad parece más grande que nunca. Basta con una chispa para recordarlo, que mientras exista, aunque sea una persona con el valor de crear, de aprender, de preguntar, de no rendirse, la humanidad puede tener salvación. Y esa chispa, esa luz que desafía la noche, brillar como un símbolo, no solo como personaje, porque su vida entera, tanto como en la obra como en la realidad, fue secuencia de interminables tropezos, fracasos, burlas, proyectos destruidos, sueños que parecían imposibles y aún así siguió adelante. No porque era invencible, sino porque entendía algo que la mayoría olvida. Fallar duele, pero rendirse mata. A veces equivocarse es sentirse roto, es levantarse por fuera y seguir desplomándote por dentro, es seguir sonriendo mientras una parte de ti se arrastra.
Es preguntarte si alguna vez vas a lograr algo o si naciste para estrellarte una y otra vez contra la pared. Sin embargo, aunque duele admitirlo, ahí es donde nace algo que solo pocos descubren, que la caída también construye. Que cuando todo pesa, cuando el fracaso te parte a la mitad, cuando el mundo se siente grande y tu insignificante existencia, pero existe una pequeñísima posibilidad, una chispa microscópica de que el miedo, del dolor, algo nuevo esté tomando forma. A veces los cimientos se sienten como ruinas, pero no dejan de ser cimientos. Eso es lo que Tesla representa. Él también tuvo días en los que sus inventos fallaban una y otra vez, días en los que nadie creía en él, días en que la soledad le pesaba más que cualquier máquina, días en los que las manos temblaban porque la presión era demasiada, pero aún así continuó. No porque fuera incapaz de rendirse, sino porque sabía que hacerlo significaba apagar la única luz que podría ofrecerle al mundo. Tesla nos enseña que equivocarse no te hace inútil, te hace humano, y que el dolor por fallar no es una señal para detenerte, sino una prueba brutal y necesaria de que estás intentando algo real. Muchos dicen, solo falta una persona para cambiar el mundo, pero Tesla nos demuestra algo más profundo. Solo hace falta que tú no te rindas, porque cuando el humano, incluso uno solo, tiene el valor de seguir avanzando, aunque esté roto, aunque esté cansado, aunque nadie vea más que él mismo, entonces la luz se vuelve más fuerte que la oscuridad. Y si la oscuridad suele ser más grande, pero la luz, aunque por más pequeña que sea, siempre la atraviesa. Tesla no luchaba solo contra un Dios, luchaba contra la idea del fracaso que define tu valor, contra la creencia de la humanidad que está condenada a la maldad, contra la sensación de que rendirse es inevitable. Presencia en la arena es un recordatorio. Quizás no podamos evitar equivocarnos, pero sí podemos elegir qué hacer después. Lo que nadie dice de equivocarse también te desgasta, no solo te hace dudar de tus acciones, te hace dudar de ti, de tu capacidad, de tu valor, de si en verdad mereces las cosas buenas. Y así es cuando la tristeza se vuelve espesa, cuando si caminar dentro de ti se transformara en arrastrarte los pies por el pantano. Pero al final, aún con esas sensaciones oscuras, sigue respirando. No porque estés bien, sino porque sabes qué hacer. Sigues avanzando con el miedo de volver a fallar, y aún así con un pequeño deseo, casi inevitable, de que tal vez algún día ese error no se sienta como un derrumbe, sino como un simple paso en falso. En la arena, Belcebú, que curiosamente es el antítesis del científico, un ser hecho de oscuridad, de pocas palabras, que guarda todos sus inventos para él. Lo sabemos gracias a Hayun, pues Belcebú lo mantenía como una leyenda. También por Adamas, ya que solo Hades conocía realmente su verdadera existencia. Lo demás eran mitos. Su personalidad es completamente diferente al Hijo de la Luz. Ambos fueron marcados por la tragedia, que moldeó sus almas, pero con diferencias monumentales. No es lo mismo perder a un solo familiar que perder a todas las personas que te aman, y además no poder forjar vínculos nuevos porque sabes que condenarías al mismo destino. Uno entra por evolución, el sacerdote de la gula por venganza. Así es como Belcebú entra a la arena, con un tono completamente calmado, escuchando incluso las críticas de los mismos dioses, manteniéndose en paz, enfocado únicamente en cumplir su objetivo. Mientras uno intenta rendirse, el otro intenta seguir. Mientras uno es carisma pura, el otro es amargado con la vida. Mientras uno evolucionó a base de una tragedia, el otro se hundió con ella. Cada personaje elige qué camino tomar, el de la depresión o el de la motivación. Que no ganó su combate, Tesla dio un mensaje más importante, la motivación de no ganar hoy para ganar mañana. Dio esperanza para que la humanidad siguiera adelante, todo para que el siguiente combate fuera el definitivo. Abrimos paréntesis, o eso esperábamos, porque Leónidas fue el siguiente, y ya sabemos todo lo que pasó con Leónidas, ¿verdad? Entonces, como dato curioso, ¿no les parece que habría sido mejor que saliera primero la pelea de Leónidas para que así perdieran? Porque ya estaba cantadísimo que la octava ronda íbamos a perder por la victoria de King, y así en la novena ronda peleara Tesla, o sea, todo tal cual, la pelea tal cual, también peleara Tesla y así perdiera para que su muerte tendría un peso más grande gracias a Okita, que con el mismo mensaje que salió a pelear con Leónidas también hubiera funcionado con Tesla, y más por la gran motivación que nos había dado discurso del mayor científico de la historia, Nikola Tesla, que es el siguiente. ¿Por qué las caras tristes, humanidad? Con esta batalla hemos vuelto a evolucionar. Mientras no nos rindamos, la ciencia y la humanidad jamás conocerán el fin. Humanidad, miren hacia adelante con la frente en alto y nunca olviden esto. A base de prueba y error, es que la humanidad seguirá avanzando. Tesla nos muestra algo muy importante, que el fracaso no es la contraparte del éxito, sino parte del proceso, porque sin los fallos no hay evolución, ya que fallar constantemente vamos evitando errores pasados hasta que ya no haya ninguno. Solo así, intentándolo, es como se llega al éxito, intentando y fallando, mientras que cuando no lo intentas, ahí sí es la contraparte del éxito. Entonces, intenta
eso que siempre has querido. Háblale a esa persona que te gusta, inicia ese proyecto, crea ese canal de YouTube, empieza a hacer ejercicio, inventa, lee, haz algo por ti. No importa si falles, porque el fracaso de ayer serán los éxitos del mañana. Solo inténtalo, siempre intentando ser una mejor persona cada día. Ve, ayuda a tu madre con el aseo. Haz ese pequeño acto que no te cuesta nada, pero podría cambiar a alguien. Ayuda a alguien que de verdad lo necesite. Ve y habla con ese amigo que de verdad no has hablado hace mucho tiempo. Porque pregunta de manera genuina cómo estás a la gente. Sé un 1% mejor, tanto como mejor persona, como mejor en ti mismo. Cada día, quizás no puedas cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo de otra persona. Sin nada más que decir, chao y nos vemos.